¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 4, es decir, tuvimos un 57% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 11 de mayo. Empecemos con la Copa Argentina, el encuentro de Lanús versus Sol de Mayo. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Lanús viene bien, aún no conoce la derrota. Y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Sol de Mayo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Sol de Mayo no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Lanús como local. Y Lanús como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Lanús juega bien como local. Y Sol de Mayo como visitante tiene 4 derrotas sobre una victoria, es decir que Sol de Mayo no juega nada bien. Las casas de apuestas le dan un 79% a que gana Lanús y un 8% a que gana Sol de Mayo. El pronóstico por este encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas, que es una jugada arriesgada. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, que es gana el local, más 1.5 goles Lanús, es decir que como mínimo Lanús hará 2 goles, multigoles que habrán de 2 a 5 goles, y más 2.5 goles que como mínimo habrán 3 goles. Recuerden, una jugada arriesgada, Bet Builder, gana el local, más 1.5 goles Lanús, multigoles de 2 a 5 goles y más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A o Brasileirão, el encuentro entre Coritiba versus Vasco da Gama. Vemos de bajas, Coritiba no tiene bajas y Vasco tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Coritiba de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Coritiba juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y Vasco de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que Vasco no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Vasco, un empate, una victoria para Coritiba, segunda victoria para Coritiba y segundo empate, así que Coritiba es favorito. Veamos cómo le va a Coritiba como local, y Coritiba como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir, Coritiba juega irregular como local. Y Vasco como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Vasco juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, Vasco está en la posición 15 con 5 puntos y Coritiba está en la posición 20, último en zona de descenso con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Coritiba y un 36% a que gana Vasco. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Vasco da Gama. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Botafogo versus el Corinthians. Veamos de bajas. Botafogo tiene 3 bajas y Corinthians tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo viene bien, aún no conoce la derrota, y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Corinthians no juega nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Corinthians, una segunda victoria para Corinthians, tercera victoria para Corinthians, un empate y una victoria para Botafogo, es decir que Corinthians es el favorito. Vemos cómo le va a Botafogo como local, y Botafogo como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. Y Corinthians como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que Corinthians no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 2 con 12 puntos.
y Corinthians en la posición 16 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Botafogo y un 20% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Fortaleza versus el Sao Paulo. Vamos hacia bajas, Fortaleza tiene 3 bajas y Sao Paulo una baja. A las estadísticas, y en las estadísticas a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Fortaleza viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Sao Paulo viene bien, aún no conoce la derrota y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Fortaleza, un empate, segunda victoria para Fortaleza y tercer empate, es decir que Fortaleza es el favorito. Veamos cómo le va a Fortaleza como local. Y Fortaleza como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Fortaleza juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Sao Paulo como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Sao Paulo se podría decir que juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Fortaleza está en la posición 6 con 8 puntos y Sao Paulo en la posición 7 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Fortaleza y un 25% a que gana Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes de Europa, que es la Europa League, el encuentro de la Juventus versus Sevilla. Fin de señora, veamos si hay bajas. Juventus tiene 4 bajas y Sevilla tiene 3, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad del equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, un empate, 2 derrotas, es decir que Juventus viene jugando irregular. Y Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Sevilla viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Juventus, un empate, una victoria para Sevilla, segunda victoria para Juventus y tercera victoria para Juventus, es decir que Juventus es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Juventus como local, y Juventus como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Juventus juega bien como local. Y Sevilla como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Sevilla juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Juventus y un 18% a que gana Sevilla. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo se marcará un gol y Juventus gana cualquier mitad, es decir, queda primer o segundo tiempo. Recuerden, BetBuilder, que es primer tiempo más 0.5 goles y Juventus gana cualquier mitad. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Roma versus el Bayer Leverkusen. Veamos si hay bajas. La Roma tiene 3 bajas y el Bayer Leverkusen tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que la Roma no juega nada bien. Y Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, así que Bayer Leverkusen viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para la Roma, un empate, segundo empate, una victoria para el Bayer Leverkusen y segunda victoria para el Bayer Leverkusen, es decir que el Bayer Leverkusen es el favorito. Pone a Roma como local y la Roma como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que la Roma juega bien como local. Y el Bayer Leverkusen como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Bayer Leverkusen juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana la Roma y un 28% a que gana el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos
al tercer torneo más importante a nivel de clubes de Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro de la Fiorentina versus el Basilea. Veamos si hay bajas. La Fiorentina tiene 2 bajas y Basilea solo una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Fiorentina no viene jugando nada bien. Y Basilea de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Basilea viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate y una victoria para Basilea, es decir que Basilea es el favorito. Veamos cómo le va a Fiorentina como local. Fiorentina como local tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que Fiorentina juega irregular como local. Y Basilea como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Basilea juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana la Fiorentina y un 9% a que gana Basilea. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creer Apuestas. BetBuilder o Creer Apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y menos 6.5 tarjetas, que habrán menos de 7 tarjetas. Recuerden, BetBuilder o Creer Apuestas, más 1.5 goles y menos 6.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del West Ham versus el AZ Alkmaar. Miramos los Hammer, el West Ham conocido como los Hammer, de bajas. El West Ham tiene 2 bajas y el AZ Alkmaar solo una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el West Ham no vino jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que el AZ Alkmaar viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos no hay, esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo va el West Ham como local, y West Ham como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el West Ham juega irregular como local, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el AZ Alkmaar como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el AZ Alkmaar juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el West Ham y un 16% a que gana el AZ Alkmaar. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. No te olvides dejarme tu comentario para que la comunidad siga creciendo. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.